Que el Señor me lo bendiga de una manera especial a los amigos, los hermanos que puedan estar escuchándonos eh, a través de este segmento y a aquellos que pueden estar escuchándonos. Quisiéramos llevarle unas palabras de reflexión que se encuentran en el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 24, del 11 al 25. Y esta palabra tiene que ver cuando Jesús estaba hablando acerca de los tiempos postreros o los últimos tiempos, y dice claramente que se iban a levantar muchos falsos profetas y apóstoles y muchos falsos cristos en este tiempo. Y la realidad del asunto es que este pasaje bíblico se puede ver a través de los tiempos que esto ha surgido, y aún en tiempos de la Biblia, pues este tipo de cosas estaban pasando en aquel tiempo, en aquel entonces. De manera que lo que Cristo venía hablando era una palabra que iba a trascender para estos tiempos, pero también, como dice la Escritura, que aún se está moviendo a ese espíritu en los tiempos del Señor. Y podemos ver que a través de los tiempos se ha levantado falsos profetas, falsos cristos, y me ha llegado a la atención, o me ha llamado la atención que, como dijo Pablo, que la venida del Señor no sería sin que antes llegue el espíritu, ¿verdad?, de apostasía. Y en este tiempo que vivimos, la apostasía está en todo su apogeo. La apostasía está en todas partes, en muchos países del mundo, en muchos lugares, porque podemos ver que mucha gente que una vez hablaban la verdad, pues hoy en día han apostatado y han dejado la sana doctrina para escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. A esto pues podemos decir que ha llegado un tiempo donde en las iglesias, en este tiempo, se están levantando mucha gente que se autoproclaman profetas. Y vuelvo y digo, no tengo nada en contra de la profecía, siempre y cuando entendamos que lo que se manifiesta es un don de profecía. Y no es que sean profetas como el Antiguo Testamento, como muchos de estos profetas quieren aparentar. Pero en sí, el don de profecía es lo que se está manifestando cuando profetizamos, cuando el Espíritu nos da para profetizar. No que yo pueda provocar lo profético, porque si yo provoco algo que Dios no ha dicho, o provoco algo que yo me estoy inventando para que la gente diga que soy de que profeta, entonces pues estoy hablando algo en nombre de Dios en vano, que Dios no ha hablado y que Dios no ha dicho, por lo cual yo no puedo provocar lo profético, porque yo no puedo profetizar algo que el Espíritu no me ha dado para hablar. Ahora, hay gente que profetizan según lo que ellos quieren o según lo que el corazón les dicta para quedar bien con la gente, pero terminan quedando mal porque dan profecías que no vinieron del Espíritu Santo, no vinieron inspiradas por Dios. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque entonces estamos profetizando algo que no viene de Dios, sino viene de nuestros propios corazones. Y mucha gente, eso es lo que quieren escuchar, especialmente en muchas de estas iglesias grandes, que tienen más de 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 miembros. La gente quiere escuchar lo que el corazón de ellos quieren oír. Por eso es que muchos de estos llamados profetas, pues le hablan a la gente lo que ellos quieren escuchar, pero no le hablan la verdad, no regañan en cuanto al pecado, no le traen una palabra de reprensión, de salvación, de liberación. Y esto es lo que pasa cuando tenemos profetas, yo los llamo profetas de agua dulce, los profetas de esos que te hacen cosquilla en los oídos para profetizarte lo que tú quieres oír, pero no reprenden el pecado, no amonestan a los líderes, no hablan de la venida de Cristo,
Entonces, podemos ver que muchos de estos profetas, que se llaman de que profetas, están filtrados en muchas iglesias y en muchos programas en las redes sociales que se autodenominan profetas y traen un sinnúmero de gente para entrevistar, los cuales también, algunos de ellos, también se llaman profetas. Y vuelvo y digo, no tengo nada en contra del don de profecía, porque eso es bíblico. Pero lo que sí tengo es un, una duda, no una duda, sino más bien lo que tengo es una preocupación por causa de esta gente que anda profetizando para arriba y para abajo. Simplemente no leen la Biblia, porque si leyeran la Biblia entenderían que la Biblia es la mejor profecía ya dada. No tengo que buscar profecías alternas a lo que está escrito en la Biblia, a menos que Dios quiera usar a alguien en el don de profecía para amonestarnos en algo o para hablarnos algo. Y entiendo que no necesito un título de profeta para esto, sino que Dios puede usar a cualquier persona en ese don. Pero Jesús nos hablaba que este iba a ser un tiempo, como lo estamos viendo, de muchos falsos profetas y apóstoles. Ya había explicado un poco de esto, sobre esto en mis últimos segmentos, pero sí quiero enviarle un mensaje a los amigos que oyen a muchos de estos entrevistadores y muchos de estos programas, especialmente cuando hablan de programas de entrevista cristianos, muchos de estos programas pues vienen de Santo Domingo, la República Dominicana, y también vienen de Puerto Rico y otros países en el Caribe, en Latinoamérica. Entiendo que también en Estados Unidos hay muchos de estos falsos profetas y también en el continente de África se ha levantado una cantidad de muchos falsos profetas, muchas herejías que llevan a los hombres a ser engañados y manipulados por este tipo de personas porque no leen las escrituras, no leen la palabra. Entonces, Jesús nos habla que en este tiempo se van a levantar muchos falsos profetas y falsos cristos, lo hemos visto. Y vemos cómo son engañados las personas simplemente porque no quieren leer la palabra de Dios, no quieren leer la Biblia. Si la gente leyera las escrituras, no caerían en este error. Y eso es lo que está pasando. Entonces, mi preocupación es aquellos que escuchan estos programas en las redes sociales y se autodenominan profetas, los entrevistadores, y otros que entrevistan que son profetas. Entonces, pero lo que me está a mí es que especialmente yo estoy mirando que en las redes, en la República Dominicana, hay un sinnúmero de estos entrevistadores que tienen el título de profeta y hemos podido ver por las redes como ya están comenzando a caer en problemas y a caer en algunos de ellos en descrédito porque se están levantando los unos contra los otros. Y mira lo que estamos viendo. Estamos viendo un sinnúmero de debates entre cristianos. Pero mira lo que Pablo nos dice en Timoteo. Pablo le habla a Timoteo que evitemos las contiendas o las necias contiendas sobre asuntos que lo que van a hacer es traer contaminación a nuestras vidas y acarrean pecado. Y estamos viendo en las redes sociales cómo están habiendo todo tipo de debates, inclusive vemos como entre cristianos en algunas ocasiones, en algunos de estos debates, se puede ver cómo ellos en algunas ocasiones llegan al punto de alterarse a tal magnitud que he visto hasta los comentarios de los que los oyen, que eso está trayendo vergüenza al evangelio. Y yo coincido con lo que están diciendo cuando se trata de eso. La Biblia dice
que tenemos que traer defensa a quienes nos lo pidan sobre la fe que tenemos, en lo que creemos, pero con un espíritu de mansedumbre y de templanza. No ver los argumentos que se están viendo en estos programas, especialmente que vienen de Santo Domingo. Hay unos cuantos de estos programas y unos cuantos entrevistadores y que vuelvo y digo, que se llaman profetas y entrevistan a otros profetas y gente que era del satanismo, del ocultismo, y está sucediendo que están entrando en muchos debates, pero ellos están quedando, muchos de ellos, en vergüenza. ¿Por qué lo digo? Porque podemos ver por las redes como una buena cantidad de personas está comenzando a criticar lo que ellos están haciendo. Y entiendo que estamos trayendo muchos debates y parece que es cristiano contra cristiano. Y entiendo como el apóstol Pablo y dice que a tales cosas, a tales situaciones donde estamos contradiciendo ciertos tipos de palabras o creencias, especialmente cuando tiene que ver con la Biblia, que no nos metamos en eso y que evitemos ese tipo de personas que están trayendo contiendas. Y Pablo nos dice que no nos entremetamos entre medio de esas contiendas, porque al fin acarrean pecado y juicio de parte de Dios. Mi mensaje es aquellos que puedan estar escuchando esta palabra, es que mediten en los libros de la Biblia. Vuelvo y digo, la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, aún en el libro de los Romanos, el capítulo 16, o los últimos capítulos, Pablo habla sobre este tema, que evitemos las necedades y las contiendas y las disputas que en sí pues no edifican para nada. Lo que pasa es que muchos de estos profetas, mira, hay uno que le dicen de que León 7, ese fue el que dijo que Cristo tenía pecado. Para mí lo que dijo fue una gran blasfemia contra Dios. Y dice en una de las entrevistas que la Biblia no es suficiente, que se puede inventar algo más, que la Biblia no lo dice todo, pero la Biblia es inspirada por Dios. Se olvidan de eso. Y la Biblia es lo único que necesitamos para poder entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, los seres humanos, para salvación. La Biblia es una carta de amor que Dios nos ha dejado, y en esto conocemos la verdad. Entonces, la palabra de Dios es más que suficiente para que nosotros podamos tener el entendimiento espiritual para poder descifrar lo que Dios nos quiere hablar en el espíritu. Lo que pasa es que muchos de estos, especialmente, se convierten en filósofos, pero no filósofos de buena teoría, sino en filósofos que traen nuevas herejías y quieren añadirle algo más a la Biblia. Quieren meter algo que no está en la Biblia. Y este señor, lamentablemente, que tiene muchos seguidores, y lo están llevando a los que los escuchan en un error. Hay otras personas que han sido entrevistadas, especialmente en estos programas, y la mayoría de ellos son de Santo Domingo, de la República Dominicana. Y vuelvo y digo, siempre y cuando se mantengan en el marco de la Biblia. Pero cuando queremos salirnos de la Biblia y decir, como dijo este señor, que la Biblia no contiene todo lo que necesitamos, que hay que seguir buscando algo nuevo. Inclusive, él quiere contradecir lo que dice la palabra en algunos de estos entrevistas que he podido ver. Hay otra más que se ha metido en cierto descrédito, una muchacha que le dicen Stephanie, también he visto cómo la están criticando por las cosas que ella ha filmado y las que ha dicho. Podemos ver que entre estos debates que están sucediendo entre cristianos y estos programadores que se autodenominan profetas, y los entrevistadores que se denominan profetas, y los que están entrevistando también se denominan profetas, vemos como poco a poco se están enredando
y vemos como muchos de ellos están comenzando a ser criticados y vemos que estas personas quieren inventar algo nuevo para confundir a la gente y al pueblo. Y yo vuelvo y repito, Jesús había hablado sobre este tipo de personas. Lo que pasa es que estas personas no se conforman, como dijo Pablo, a la sana doctrina y tienen comezón de oír. Y la Biblia dice en Timoteo que amontonándose muchos y queriéndose ser maestros, la Biblia dice que se hicieron necios, siguiendo espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y estas personas que están escuchando a estos programas de entrevistadores cristianos, tienen que tener mucho cuidado porque están diciendo muchas cosas que van en contra de la Biblia y muchas herejías. Lamentablemente, esto no solamente pasa en Santo Domingo, pasa en Puerto Rico, pasa en Estados Unidos, pasa en África, pasa en diferentes países del mundo. Y es como dijo Cristo en Mateo 24, que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y cristos y falsos apóstoles, a lo cual llamo a los hermanos y a los amigos, aquellos que entienden que la Biblia es la única profecía más clara que tenemos, y aquellos que están en la sana doctrina, que no se desvíen de la sana doctrina, porque la sana doctrina es la palabra de Dios. Pero hay muchos de estas personas que se llaman profetas que tienen que inventar algo nuevo, que tienen que decir que la Biblia no es suficiente, que lo que se aplicó en un pasado, pues para este tiempo no sirve. La Biblia es la misma de ayer y por todos los siglos. Inclusive, muchos dicen que la Biblia se contradice, pero la Biblia no se contradice. Hay que interpretarla en el Espíritu. Tú no puedes interpretar la Biblia con una mente del Adán caído, porque el mundo tiene la mente del Adán caído. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos da el Espíritu Santo y nos sella para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hay textos bíblicos que tienen doble referencia, pasado y futuro, y presente. Hay textos bíblicos que hay que saberlos entender en el Espíritu, que tienen doble referencia. Significa que fue algo que sucedió, pero también significa de algo que pueda suceder o que va a suceder en el futuro. Mi consejo es que a los amigos y los hermanos tengan mucho cuidado con estos programas de entrevista en estos países. Vuelvo y digo, no solamente están en República Dominicana, están en Puerto Rico, están en muchas partes del mundo. Y esto es a lo que Cristo habló en el Mateo 24, que en estos tiempos serían unos tiempos difíciles donde mucha gente, si es posible, serían engañados por la mentira del diablo. Aún los escogidos tratarían de engañarlo. Y vuelvo y repito, no estamos aquí hablando mal de nadie. Lo que queremos es que la gente tenga conciencia, porque cuando somos creyentes y tú entiendes que alguien está hablando mal la Biblia o interpretando mal la Biblia o llevando a la gente a un engaño bíblico y nadie se levanta a decir nada, pues entonces somos cómplices de ese engaño. Porque si yo tengo la verdad, tengo que hablar la verdad, y esto no le va a caer bien a todo el mundo, especialmente a aquellos que están haciendo estas cosas. Y no estamos censurando a nadie, pero sí estamos tratando de dejarle entender a esas personas que le piden a Dios sabiduría y salgan de ese rol para que el buen camino del Señor no sea blasfemado y que la gente salga de los espíritus de errores. Y eso es lo que se está moviendo, un espíritu de error, de mala interpretación de la Biblia, o personas que como no se conforman, como dije anterior, a la sana doctrina, tienen que inventar algo nuevo según la Biblia. La Biblia es el libro más completo que hay y cogió más de 1500 años en hacer, y es
Y esta es la palabra de Dios inspirada por Dios. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y en ella está la vida eterna. Y todo lo que necesitamos como creyentes. No necesitamos añadirle ni quitarle, ni decir que la palabra de Dios no es suficiente. Eso es un error bíblico. Y eso significa una persona que hace eso es que no está conforme, como dijo Pablo, a la sana doctrina. Así que amigos, que el Señor me los bendiga y Dios me los guarde en esta hora. Y damos gracias al Señor por, ¿verdad?, los amigos que puedan estar escuchándonos. Si hay quien difiere de mi consejo, les respeto lo que puedan decir. Pero primero lleven lo que yo digo al filtro de las Escrituras para que puedas comprobar si yo te estoy hablando algo que es verdad o algo que es mentira. Así que Dios me los bendiga de una manera especial, Dios me los guarde y hasta la próxima y que el Señor me los bendiga.